Lo primero que hay que decir es que la pobreza es el principal desafío que tenemos como sociedad. La reducción de la pobreza es el principal desafío que tenemos como sociedad claramente y el principal desafío de la dirigencia política. A mi entender hay 4 puntos que hay que conocer para entender la pobreza en Argentina, para entender la situación de la pobreza en Argentina en la actualidad. El primer punto es la estructuralidad de la problemática. La pobreza no es un tema nuevo, no es un tema de los últimos 2 años, de los últimos 5 años, ni es un tema que nació con la pandemia. Es un problema estructural de la Argentina que viene desde la década del 70. En los 70 teníamos menos de un 10% de pobreza. A partir de los 70, por una serie de crisis, el Rodrigazo, en el 75, la inflación del 83, la hiperinflación del 89, el piso de pobres comenzó a subir. Y hemos alcanzado un piso de un 25% de pobres que nunca lo hemos perforado hasta la actualidad. Se mantuvo desde la década del 80 hasta ahora. O sea, primer punto, entender que es un problema estructural de la Argentina que se viene arrastrando hace más de 40 años. Segundo punto importante, la infantilización de la pobreza. La pobreza en Argentina está infantilizada ya que afecta principalmente a los menores. Hoy, como lo decías vos recién, 6 de cada 10 menores de 14 años en Argentina viven en situación de pobreza. Si vos te vas al núcleo más duro de la pobreza, al núcleo más duro que son aquellas personas que sufren la pobreza en múltiples dimensiones, no les alcanza para acceder a una canasta básica de alimentos, no tienen una vivienda digna, viven en un hábitat indigno, en condiciones socioambientales indignas, no acceden a la educación, no acceden a la salud. Esas personas, ese núcleo duro que algunos le llaman pobreza crónica, porque se entiende que son personas que a lo largo de su vida, por más de que la situación económica mejore, no van a poder superar la pobreza. La mitad de esas personas son menores de 14 años, el 50%. O sea, segundo punto importante a entender, la infantilización de la pobreza. La pobreza en Argentina afecta principalmente a niños y jóvenes. El tercer punto importante a entender es el futuro de la Argentina. Claro. Porque vos vas camino a una sociedad que está envejecida. O sea, en 20 años Argentina va a tener una población envejecida. La proporción de población pasiva, jubilados, va a ser superior a la activa. Vos hoy tenés 6 de cada 10 niños en situación de pobreza. Esos niños en 20 años, ¿cómo van a hacer para insertarse en el mercado laboral? Eso por un lado. Y si vos tenés una mayor proporción de población pasiva, ¿cómo vas a financiar el sistema previsional? Porque cuando nosotros nos jubilemos y tengamos que ser mantenidos por la sociedad de los próximos, dentro de 20 años, ¿cómo va a ser esa nueva sociedad para financiar nuestra jubilación? Y si no podemos financiar nuestra jubilación, ¿qué quiere decir? ¿Que los próximos jubilados van a vivir también en situación de pobreza? Bueno, una situación de precariedad. Bueno, ese es un gran desafío que muchas veces no se discute en la discusión pública argentina. Se discute en el mundo académico, pero no en la discusión política, y que hace referencia a largo plazo. Por eso yo creo que las grandes crisis, como la que estamos viviendo ahora, son oportunidades para pensar en largo plazo. Claro. Son oportunidades para lograr los grandes acuerdos, para pensar los problemas estructurales de la Argentina y para pensar en largo plazo. Vos fijate que, por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña despegó y se convirtió en principal potencia global después de la Revolución Industrial, coyuntura crítica. Estados Unidos se convirtió en potencia hegemónica después de la Guerra de Secesión en 1860. Superó sus problemas internos de ese conflicto, se convirtió en potencia. Entonces hay que aprovechar la coyuntura para hacer los grandes acuerdos y pensar en largo plazo. El cuarto punto importante y el último es la pandemia. La pandemia lo que hizo es visibilizar problemáticas que ya existían, Claro. visibilizar desigualdades que ya existían, como por ejemplo la desigualdad educativa. Entonces, vos tenés hoy una situación de pobreza estructural agudizada por la pandemia, muy compleja y con grandes desafíos de cara a los próximos años. Doctor, ¿por qué se da esta característica que usted decía que hoy la pobreza en nuestro país ataca especialmente, por decirlo de alguna manera, a la población infantil? Bueno, hoy tenés 6 de cada 10 menores de 14 años en situación de pobreza. Si nos venimos a Tucumán, son 6 de cada 10 menores, 6 de cada 10 menores de 10 años. O sea, menor todavía. Exactamente, exactamente. Y vos ahí tenés problemas de seguridad alimentaria, porque no acceden a una canasta básica de alimentos. Tenés problemas de educación, no acceden a una educación de calidad. Muchos no terminan ni siquiera la educación primaria. Te doy un dato alarmante. 2 de cada 10 menores de 18 años en Argentina, únicamente 2 de cada 10 terminan el secundario.
el 20% de los que inician el trayecto educativo escolar termina el secundario. Entonces eso es sumamente alarmante, nos interpela, pero yo creo que lo que hay que tener en claro es entender que hay que pensar en largo plazo, que la pobreza está infantilizada, afecta principalmente a niños y a jóvenes, y vos tenés que pensar cómo vas a abordar ese problema. Y ahí yo veo que hay dos cuestiones importantes. Por un lado, la educación. La educación es fundamental para formar a nuestras futuras generaciones y para que puedan insertarse en un mercado laboral que cada vez exige mayores competencias y que cada vez está atravesado más por la tecnología. Entonces vos tenés la obligatoriedad como sociedad, como Estado, de garantizar una educación de calidad y lograr que los niños y jóvenes terminen el trayecto educativo para que puedan insertarse en ese mercado laboral de los próximos 10, 15 o 20 años. Primer desafío. Y el segundo gran desafío es definir un modelo de desarrollo que te permita a vos generar divisas genuinas, hacer crecer la economía, porque el crecimiento económico va de la mano. A medida que más crece la economía, se reduce la pobreza. Si bien el crecimiento económico es una condición necesaria, no es suficiente, pero sí es importante porque cuanto más crezca la economía, más vas a ir reduciendo vos la pobreza. Vos fijate que desde los 80 hasta acá fue aumentando la pobreza y fueron aumentando las transferencias del Estado a la pobreza, los denominados planes sociales. Fueron en línea las dos cuestiones. Ahora, hemos aumentado las transferencias del Estado a la pobreza, pero a su vez ha subido el nivel de pobreza, el porcentaje de personas que viven en situación de pobreza en Argentina. Por lo tanto, estamos fallando en esa estrategia. Obviamente eso no quiere decir que vos puedas ahora quitarles los planes sociales a la gente, eso es imposible, sino que hay que ir buscando la forma desde las intervenciones de política pública para ver cómo vos vas logrando que las personas puedan ir insertándose paulatinamente en el mercado laboral y de a poco le vas sacando el plan a medida que van insertándose en el sistema, cómo funciona en cualquier socialdemocracia europea. Ese es el gran desafío. Y también, por otro lado, vas a tener aquellas personas a las cuales vas a tener que acompañar desde el Estado a lo largo de toda su vida, porque probablemente no puedan superar el umbral de pobreza y son fundamentalmente personas que son personas mayores, que no han terminado el trayecto educativo, que no han desarrollado capacidades cognitivas, las capacidades cognitivas necesarias para poder insertarse en el mercado y por lo tanto el Estado va a tener que acompañarlas probablemente a lo largo de su vida. Justamente te quería consultar por eso, Julio, porque mencionaba recién menores de 14 años, menores de 10 años, entendemos que a largo plazo puede ser una franja etaria que entre comillas podemos decir que se puede llegar a rescatar en el futuro y que puede ingresar al mercado laboral con tranquilidad, sobre todo tomando en cuenta las aristas que mencionaste, pero entiendo que también en Argentina hoy hay una gran población de mayores de 18 años que están en una pobreza y que también va a ser muy difícil, ¿no? Es prácticamente imposible que salgan de la situación de pobreza si no han tenido acceso a la educación, si tienen dificultades para conseguir los alimentos básicos, si tienen que vivir en situación de calle. ¿Es muy difícil para ese sector de la sociedad poder salir de esa situación? Es difícil, pero no es imposible. Vos necesitas trabajar mucho desde la política pública. Obviamente el Estado solo no va a poder y para eso están las organizaciones no gubernamentales para acompañar, para eso está el sector privado que tiene que invertir y generar empleo. Obviamente no se le puede pedir al sector privado inversión en un contexto de inestabilidad macroeconómica permanente, donde hay alta presión impositiva, donde hay inseguridad jurídica, donde no se respetan los contratos, donde el tipo de cambio fluctúa permanentemente, donde vos tenés 40 años, hace 40 años que Argentina crece a menos del 1% anual en promedio. Desde 1983 hasta acá creció a menos del 1% anual en promedio. De América Latina, después de Venezuela, Argentina es el país que menos creció en las últimas 4 décadas. Y si te vas más atrás, hasta 1950, el país que más periodos recesivos del mundo tuvo es Argentina. Después sigue la República del Congo en África. Entonces vos tenés datos que te están indicando que hay una situación de falta de crecimiento y de falta de un modelo de desarrollo que es alarmante. Vos necesitas definir un modelo de desarrollo que favorezca las inversiones privadas para que haya generación de empleo, que se integre al mundo para generar divisas y fortalecer mucho la cuestión educativa. Vos logrando esas 3 cosas, educación, inserción al mundo y inversión privada, vas a lograr que después la justicia social venga por añadidura. Esas son las 3 cuestiones.
volviendo al tema de los jóvenes, sí, es difícil, se puede, se necesita mejorar las intervenciones de política pública, necesitas acompañar a los jóvenes, capacitarlos, brindarles herramientas de capacitación, herramientas blandas, conocimientos en términos de oficios y lograr que puedan insertarse al mercado laboral. Un gran acompañamiento del Estado con el desafío de la inserción en un mercado que cada vez te demanda mayores competencias y cada vez está más atravesado por la tecnología. Por eso hago mucho hincapié en la cuestión educativa. La educación es fundamental. Y lo que tenés que evitar es que una nueva generación de pobres, lo que se denomina la reproducción intergeneracional de la pobreza. Evitar que haya otra generación de pobres estructurales. Sacar a esos niños, darles oportunidades para que puedan insertarse en el mercado laboral y tener una mejor calidad de vida. Ese es el gran desafío de la política pública argentina y de la dirigencia política argentina. Ahora, doctor, usted explicaba que junto con los programas o planes sociales, que cada vez son más, lo hemos observado en los últimos años, va acompañado el incremento de la pobreza, cuando se entiende que tendría que ser al revés, que este tipo de asistencia podría ayudar por lo menos a que este tipo de cifras no vaya en aumento. ¿Por qué no acompañó el programa o plan social a que estas personas puedan salir del estado de pobreza extrema? Porque la pobreza no es únicamente una cuestión monetaria. La pobreza es un problema multidimensional. Claro. Involucra la dimensión monetaria. Vos necesitas ingresos para poder acceder a una canasta básica de alimentos y a servicios básicos y bienes básicos, pero necesitas una vivienda digna, necesitas vivir en un entorno ambiental o socioambiental adecuado, necesitas acceso a la educación, necesitas tener acceso a la salud. Por eso se dice que es un problema multidimensional y muchas veces estas personas, por más de que vos le transfieras, le hagas una transferencia monetaria desde el Estado hacia la pobreza, no pueden superar esa situación que implica múltiples vulnerabilidades. Por eso se necesita una intervención mucho más compleja desde la política pública que abarque la vivienda, la educación, la salud, el medio ambiente y además la cuestión monetaria. Pero, como te dije al principio, necesitas trabajar con las nuevas generaciones, con niños y jóvenes, para que puedan insertarse en el mercado laboral y cambiar su trayectoria de vida, salir de la pobreza y poder tener una mejor calidad de vida. Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío que tiene la Argentina, el Estado argentino y, como te decía recién, la dirigencia política en Argentina. Vos analizaste la Argentina comparada con otros países, recién Venezuela, con el Congo a nivel internacional, pero en la misma Argentina hay diferencias, ¿no? Porque uno cuando habla de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, quizás hay mayores posibilidades de aquellos que vivimos en el norte argentino, una región a la que los políticos le llaman históricamente postergada. ¿Por qué las diferencias en cuanto a las estadísticas que mencionan que Tucumán es una de las provincias más pobres de la República Argentina? Bien, ahí hay una cuestión. Bueno, Argentina tiene una organización política federal. Eso implica que las provincias, en el momento en que se constituyó en la Argentina en 1853, cuando se reunieron 13 provincias, firmaron la Constitución, después se incorporó Buenos Aires, adoptaron un sistema federal, imitando a Estados Unidos, donde las provincias conservan ciertas facultades, delegan facultades en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Estado Nacional, y conservan ciertas facultades que son las facultades no delegadas. Eso te da cierta autonomía. Por eso hay provincias como Córdoba, como Mendoza, entre otras, como San Luis, que tienen su propia legislación, la autonomía les permite, obviamente, legislar y darse sus propias reglas, sus propias instituciones, y han ido generando instituciones que favorecen el desarrollo. Te doy un ejemplo. Córdoba tiene una ley de promoción industrial. Tucumán no tiene una ley de promoción industrial. La ley de promoción industrial en Córdoba o Mendoza, por ejemplo, dan incentivos a la inversión. Entonces vos le otorgas exenciones impositivas a la persona que venga, haga una inversión en tu provincia y a cambio te genera empleo, te genere 500 puestos de trabajo, por ejemplo. Negociás que te generen infraestructura a la vuelta del emprendimiento, pero para eso se necesita una legislación, una institución, una regla que establezca o que favorezca la inversión. Las provincias hay algunas que han ido pudiendo crecer más que otras. Hay un crecimiento inequitativo en la región, eso está claro. Sin embargo, las provincias no son una burbuja y viven dentro de un país que hace años viene atravesando permanentes periodos de inestabilidad macroeconómica, como te dije al principio. Hace 40 años que crece a menos del 1%, o sea, la población mantiene un nivel de riqueza similar al de hace muchos años atrás.
es el país que menos creció en América Latina después de Venezuela en las últimas 4 décadas, y todo eso hace que las provincias estas estén atados a estas situaciones, a estas circunstancias nacionales, pero que, dada la posibilidad de generar sus propias reglas, hayan podido algunas estar en una mejor situación que otras.